Buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva edición de los webinars de AEVA, Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal. Vamos a tener un webinar el día de hoy muy interesante con, con un invitado muy especial, con un tema muy importante en la cadena de producción y también obviamente muy importante para el bienestar de los animales, en este caso de las aves. Pueden ser pollos, pavos, gallinas, en una fase de esa cadena de producción que es el transporte. ¿Ok? El día de hoy contamos con la presencia de un colega y amigo, compañero de las líderes de bienestar animal, el doctor Gerardo Carrillo. Gerardo nos acompaña desde México, desde el DF. Es un buen amigo de la asociación de AEVA, del Ecuador. Nos ha visitado con frecuencia, conoce el país, conoce la industria de acá, ha sido conferencista también en algunos eventos acá y es una persona que ha estado trabajando mucho el tema de bienestar animal, también otros temas, ya les voy a contar un poco de su hoja de vida y creo que nos va a dar hoy un muy buen material para que todos ustedes que están hoy presentes o que nos puedan ver a posterior en la grabación que vamos a tener de este webinar en nuestra página web y en el canal de YouTube, puedan tener este material como consulta y puedan seguir enriqueciendo su formación, sus conocimientos sobre el tema de bienestar animal. Hace poco hablábamos con Gerardo previo al inicio del webinar, donde el tema cada vez sigue ganando más audiencia, sigue ganando más protagonismo porque definitivamente toda la industria, y yo diría que no solo la industria, sino también el sector profesional, los técnicos, los productores, han entendido que el buscar el mejor nivel de bienestar animal, el estado más óptimo de bienestar animal, es la mejor herramienta, es la, digamos, la decisión más inteligente porque eso se va a regresar también en producción, en productividad y en calidad. Y ese es uno de nuestros objetivos dentro de la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal, AEVA, de promover este tipo de eventos, de este tipo de foros, donde no solo Gerardo va a transmitirnos su conocimiento y experiencia, sino que también se abra una discusión a través de las preguntas, a través del chat, donde puedan digamos, satisfacer algunas inquietudes que tengan, pero también aportar con la experiencia que cada uno de ustedes tenga en sus granjas o en las empresas en las cuales trabajan. Este es el tercer webinar de la asociación. Como saben, hemos ido trabajando por grupo de animales. Empezamos con animales silvestres. La vez pasada estuvimos trabajando sobre bienestar animal en cerdos. Hoy le tocó el turno a las aves. Y, repito, nos acompaña el doctor Gerardo Carrillo. Ya les voy a terminar de presentar a Gerardo. Antes quiero también agradecer a Elanco, a la empresa Elanco, por hacer posible que Gerardo nos acompañe el día de hoy y también por el apoyo en la plataforma tecnológica que estamos usando el día de hoy. Tanto Elanco Ecuador como Elanco Colombia, las gracias por este tema. También empresas que se van sumando de manera importante a apoyar el sector de bienestar animal dentro de sus estructuras internas y también apoyando a sus clientes para que cada día haya más este tipo de foros y de formación en esta materia. Gerardo Carrillo es médico veterinario, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2006, Gerardo, ¿sí? Sí. Correcto. En el año 2006 tiene un máster en calidad de la carne realizado en España y en toda su formación se ha capacitado y tiene competencia como auditor en diferentes sistemas de gestión de la calidad, de la inocuidad y también de bienestar animal. Ha trabajado en muchos proyectos relacionados con estas tres áreas, con calidad, con inocuidad y con bienestar animal.
no solo en México, sino también en toda Latinoamérica, algunos proyectos con la Comunidad Económica Europea, eh, una amplia formación en esto, de manera que podemos aprovechar al máximo la presencia aquí de Gerardo para temas de bienestar animal y tal vez si surgen algunas inquietudes sobre calidad, inocuidad y la relación con el bienestar animal, también son válidas. Es vicepresidente de AMBEI, es la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Inocuidad y Calidad. Es una ONG que al igual que AEVA, también ve los temas de bienestar animal y digamos que somos asociaciones muy afines en los objetivos que perseguimos de buscar contar con una producción ética, con una producción responsable, con productos de calidad e inocuos. Entonces, habiendo hecho esta presentación, decirles también que a través del chat, por favor, cuando vayan escuchando a Gerardo, si tienen alguna pregunta, la van escribiendo en el chat y al final de su presentación vamos a abrir este espacio de discusión para responder estas inquietudes. Entonces, contamos hoy con Gerardo Arturo Carrillo Andrade. Adelante, Gerardo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buen día a todos. Muchas gracias por esta invitación. Para mí siempre es un gusto poder compartir un poco de mi experiencia en este rubro de qué es la industria de alimentos y sobre todo el bienestar animal. Este tema cada vez recobra más y más importancia conforme van avanzando los tiempos, las generaciones. Ahora con las redes sociales, con todo el tema ustedes saben, TikTok, Facebook, X, se va haciendo más difusión de estos temas, tanto desde el punto de vista positivo como a veces de las oportunidades de mejora que tenemos a lo largo de la industria. Yo le agradezco mucho a Héctor. Héctor tiene un trabajo muy importante dentro de Ecuador en diferentes organizaciones y en empresas que él trabaja. Como bien lo comentaba, cada uno desde su trinchera tratamos de aportar un poquito de nuestro granito de arena para que cada día los alimentos que no todos consumimos, nuestras familias, tengan una producción más sostenible, más amigable con el ambiente y sobre todo que cumpla con muchos de los requerimientos del bienestar animal. Eh, Su servidor, Gerardo Carrillo, pues, trabaja con diferentes especies, tanto aves, cerdos, bovinos, y en esta ocasión tengo el agrado de darles una charla respecto a los temas de bienestar animal durante el transporte. Creo que es uno de los temas que la mayor parte de las personas lo tenemos mayormente presente porque lo vemos en las carreteras, cuando vamos en camino a la escuela o cuando vamos por la calle, pasan muchos de los transportes de animales, pero a pesar de que es algo sumamente común, a veces no dimensionamos la importancia que tiene esta etapa en la producción. Bien, sin más, vamos a dar inicio a nuestra conferencia, a nuestra charla. Al final, por favor, les pido que bueno, durante la charla pueden ir poniendo sus preguntas directamente en el chat. Al final las vamos a leer. Igual pueden hacer las intervenciones directamente para que cualquier duda que tengan, pues con todo gusto lo resolvemos. Y también, posteriormente a la charla, pues van a quedar abiertos nuestros correos electrónicos y redes sociales para tener una comunicación directa con nosotros. Nuevamente, Héctor, y a la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Animal, les agradezco mucho esta invitación y espero que sea la primera de muchas participaciones en conjunto, ¿vale? Muy bien. Bien, pues vamos a empezar con algunos datos perturbadores, como decimos algunos mexicanos. Eh, Vamos a aterrizar un poquito los datos de poner en contexto el transporte y el impacto que el transporte tiene desde el punto de vista económico para las empresas en términos generales. Cuando nosotros transportamos animales o son seres vivos que al final del día van a estar comprometidos en un cierto porcentaje su vida, su salud durante este periodo de transporte, valga la redundancia. Y en términos generales, en el caso de las aves, en condiciones normales se tiene un 0.5 a un 2% de mortalidad promedio en transportes. Esto es lo normal, lo que se espera que suceda en un manejo habitual de las aves. En situaciones de emergencia nos referimos a situaciones climáticas extremas, en situaciones de volcaduras de los transportes
este puede subir al más del 5% de la mortalidad en un solo transporte. ¿Qué implica este 5%? En un camión que aproximadamente puede llegar a transportar en promedio, pueden haber más, pueden haber menos, 5,000 aves, una mortalidad promedio o normal del 2% significa alrededor de 100 aves que mueren. Estas 10 aves tienen un costo del 2% y de ese 2% puede impactar en un total de $200 por viaje. Entonces, eso es una condición normal sin que esté impactada las condiciones habituales de manejo de las aves. Sin embargo, en situaciones de emergencia o accidentes que suelen ser muy frecuentes en nuestros países, las condiciones de mortalidad pueden superar hasta un 30%. ¿Qué significa este 30%? Que en un solo transporte podemos tener pérdidas de más de $3,000 en un solo viaje por estos acontecimientos que muchas veces no son esperados. En México, la mortalidad durante el transporte se estipula en más o menos de pérdidas anuales de más de $6 millones. En el caso de Colombia, puede incluso, ya desde el punto de vista de producción total anual, puede ser el 1,5 del valor total nacional. Entonces, si esto lo contrastamos con el salario o sueldo que puede tener un trabajador que va entre 100 y $130 semanales versus los $3,000 que puede implicar un accidente, pues realmente ya lo vemos en contexto y vemos que son pérdidas económicas importantes. Entonces, no es solamente el impacto del bienestar animal, que desde mi punto de vista es el más importante, la parte ética, sino las empresas tienen que ser conscientes que la falta de protocolos de bienestar animal y protocolos de acción durante el transporte pueden ser sumamente costosos. Bien, y ya Héctor me había presentado, pues, su servidor Gerardo Carrillo. Igual vamos a ir dejando algunos slides en los cuales ustedes pueden sacar con toda confianza screenshots para que me contacten después de la charla. Es mi perfil de LinkedIn y donde puedo resolver cualquier duda que ustedes puedan tener. Bien, en términos generales, nada más como nuevamente para dar un poco más de contexto, el concepto de bienestar animal ha ido evolucionando a lo largo de la historia, desde los primeros acercamientos y manejo de las 5 libertades, después los 5 dominios, y actualmente, como se maneja el concepto a través de la Organización Mundial de Sanidad Animal, tenemos el concepto de una salud, un solo bienestar. Este concepto es un concepto mucho más holístico. ¿Por qué? Porque no solamente tiene una visión cerrada de proteccionismo sobre las aves, sino vemos una interacción con los animales, el medio ambiente y los seres humanos. Nosotros no podemos comenzar a hablar de bienestar animal si no somos capaces de asegurar el bienestar humano. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que nosotros tenemos que dar las condiciones adecuadas para que las personas que tienen interacción con los animales tengan los requerimientos mínimos necesarios tanto para desempeñar sus actividades como los requerimientos mínimos para asegurar su seguridad durante su trabajo. Esto nos va a permitir que ellos puedan desempeñarse y a su vez desempeñarse de buena manera y a su vez puedan tener un trato aceptable hacia los animales que están bajo su cargo. Y evidentemente el medio ambiente, que son los lugares en los cuales se desenvuelven pues las actividades de granja, las ciudades por donde se mueven los transportes y esa interacción que al final del día pues estamos todos unidos en un solo sitio, en un solo ambiente y cualquier cosa que hagamos va a repercutir de forma positiva o de forma negativa hacia todos. Hay una diapositiva que a mí me encanta siempre comenzar las charlas, que es tener una visión general de la cadena de producción. ¿Por qué me gusta? Porque es la forma en que yo veo la producción. Muchas veces el especialista en bienestar animal en mataderos o en plantas de faenado solamente se enfoca a la planta de proceso. Los que están en transporte solamente en transporte, la parte de granjas solamente tienen la visión de granjas y no vemos que el bienestar animal viene desde la incubadora. Las incubadoras o los sitios de reproductoras, desde ahí donde comienza todo, donde tenemos los reproductores, las abuelas que les conocen, desde esos sitios de donde manejamos esas aves, deben de empezar las primeras etapas del bienestar animal. ¿Por qué? Porque cualquier manejo positivo o negativo que tengamos en estas primeras etapas va a repercutir de manera exponencial a lo largo de la cadena hasta llegar a
la etapa de faenado y en la carne, que es la que todos consumimos. Entonces, nosotros tenemos o debemos de tener protocolos de bienestar animal en cada una de las etapas donde se manejan las aves para asegurar su bienestar animal durante todas las etapas de su vida. Nosotros tenemos, les comentaba yo, las reproductoras producen el huevo se va a las incubadoras, tenemos manejos o debemos de tener elementos críticos controlados dentro de las incubadoras para asegurar el bienestar animal y después estos pollitos son transportados directamente hacia las granjas donde van a crecer las aves. Esta es la primera etapa donde se ve mermado el crecimiento y donde se ve mermado el bienestar animal de las aves. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos buen control con el mantenimiento, con los horarios de transporte, simplemente la tecnificación que puede implicar un transporte de pollitos, donde simplemente pues, muchas veces dicen, no, pues nosotros ya calculamos una mortalidad, como les comentaba, normalidad de muerte de las aves del 2% cuando no tiene que ser algo normal. Nosotros tenemos que siempre tratar de que sea cero. Yo sé que muchas veces por el simplemente manejo es imposible, pero ese debe ser nuestro objetivo, no simplemente calcularlo como una merma más del 2, 3, 4 o 5%. Entonces, en estas primeras etapas, cuando transportamos los pollitos hacia las granjas, es la primera etapa crítica donde nosotros tenemos que asegurar el bienestar animal de los pollitos y después la siguiente etapa relacionada con el transporte es cuando se hace la captura, el manejo de las aves durante el transporte hasta llegar a la planta de proceso. Entonces, vamos teniendo diferentes etapas o elementos críticos a lo largo de la cadena que se van siendo acumulativos y se va haciendo como una enorme bola de nieve. Bien, nosotros aquí en esta charla, por temas de tiempo y disposición, nos vamos a enfocar únicamente a la parte de transporte. Ya en la última etapa del transporte, cuando las aves ya estuvieron en una granja, ya tuvieron un manejo, ya tuvieron una inversión de instalación, una inversión de personal, de alimentación, de agua, medicación, todo lo que ustedes quieran. Hay una captura, se colocan en jaulas, se transportan hacia los centros de faenado. Esta etapa es una de las etapas más críticas desde mi punto de vista. ¿Por qué es de las más críticas? Porque es la menos controlada. Es como si nosotros tuviéramos, no sé, una mina de oro o tuviéramos una empresa que genera efectivo, dinero en efectivo, y en lugar de transportarlo en una caja de valores resguardado por guardias, pues lo transportáramos en bolsas plásticas en el transporte público, ¿no? Le damos ahí los fajos de billetes o les damos los lingotes de oro y se los damos a dos amigos que apenas conocemos y ve, llévatelo en el transporte público, ¿no? Y siendo que es algo, una carga tan valiosa, es a la que menos le ponemos atención. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos elementos críticos a los cuales tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque nuevamente ya hay una inversión de por medio, ya es la última etapa de proceso, las aves tienen que llegar íntegras hasta la planta de faenado, pero no, simplemente calculamos una merma esperada a la cual ya se le invirtió, pero pues es como si dijéramos que nos van a mermar los lingotes de oro un 2% o los billetes o los dólares un 3% porque pues es lo normal, ¿no? Entonces, tenemos que ir cambiando paradigmas en esta etapa de transporte y nosotros vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a hablar un poquito del abordaje y el manejo de las emergencias durante el transporte. En esta charla nos estamos enfocando mucho, va a ser el enfoque totalmente aves, pero tengan en cuenta que estos protocolos de emergencia también son conocidos como protocolos de manejo de crisis dentro de los esquemas de la Global Food Safety Initiative. Estos protocolos de emergencia o protocolos de manejo de crisis habla de protocolos estructurados de reacción ante situaciones. Es, aunque este se enfoca, en lo que vamos a hablar ahorita, a las aves, las estrategias se aplican a todas las demás especies que se transportan. Vamos a hablar un poco de cuáles son estos objetivos de los protocolos de emergencia. Las primeras etapas, cuando nosotros vamos a generar o vamos a desarrollar un protocolo de emergencia,
va a ser, primero, vamos a identificar cuáles son los riesgos comunes. Tenemos que desarrollar un análisis de riesgos. Ahorita vamos a hablar de qué se trata ese análisis de riesgo. Una vez que nosotros desarrollamos este análisis de riesgos, vamos a implementar o vamos a desarrollar estrategias de mitigación para cada uno de los riesgos identificados. Y finalmente vamos nosotros a documentar cuáles son los registros, cuáles son los programas de capacitación, cuáles son los instructivos de trabajo que tenemos que seguir. Bien, vamos a hablar un poco de qué son los riesgos comunes o a qué me refiero con realizar un análisis de riesgos. Cada país, cada empresa, cada zona, cada región va a tener riesgos muy particulares respecto al manejo y transporte de las aves. Hay, en el caso de México, está muy difundido el uso de, por ejemplo, de las jaulas tipo Wright, que son las que se pueden ver aquí en la parte superior. Estas son jaulas metálicas con aproximadamente son 12, como 24 espacios o 24 jaulas unidas en una sola estructura y se mueven con montacargas. Hay otro tipo de jaulas que se manejan también en México, pero también se manejan mucho en Centro y Sudamérica, que son las jaulas de plástico. Esas jaulas plásticas tienen otro nivel de riesgo respecto al manejo de las aves. ¿Cuáles son los riesgos que pueden tener asociados? Los riesgos pueden estar asociados con accidentes, con mantenimiento, con estrés térmico y pueden haber un sinnúmero de tipos de riesgos. Aquí vamos a abordar estos que son los principales. No son todos los riesgos, pueden haber más riesgos. Por ejemplo, dentro de los problemas de mantenimiento pueden ser temas de mantenimiento asociados con el tracto, con el motor, la parte que jala la plataforma. Pueden haber riesgos mecánicos asociados con la plataforma, otros con el mantenimiento de las jaulas, y así nosotros podemos subdividir el tema de mantenimiento. Dentro del tema de accidentes de tráfico también puede haber simplemente cierres carreteros por huelgas, por manifestaciones o por otros accidentes que se presenten. Pueden haber simplemente que el camión se descompuso y se quedó a la mitad del camino, se quedó en un charco, se quedó atorado en un vado, en lodo. Entonces van a haber muchas circunstancias. Nosotros, es nuestra obligación como empresa, cuando estamos desarrollando un protocolo de manejo de crisis, hacer un análisis de qué es lo más frecuente que nosotros nos ocurre versus la letalidad que estos accidentes o estas situaciones se pueden presentar. Por ejemplo, otra vez, no es equiparable en el nivel de letalidad hacia las aves un cierre carretero desde la granja hacia la planta de proceso que una volcadura o alguna situación climática de tormenta eléctrica, granizo o sequía extrema de como ciudades como el norte de México que llegamos hasta los 50 grados centígrados, climas totalmente secos. Entonces, tenemos que hacer este análisis de riesgos y tenemos que hacer el análisis de la probabilidad versus la severidad y con eso nosotros vamos a hacer una ponderación de cuáles son los riesgos más comunes o más fuertes que se pueden presentar. Vamos a hablar del primer nivel de riesgo, que es el que les comentaba yo que tenemos que más comúnmente se presenta, que son los riesgos asociados al estrés térmico en las aves. El estrés térmico de las aves se puede presentar por diferentes razones. Puede ser estrés térmico hacia frío, o estrés térmico hacia calor. Y las razones o las variables que están involucradas son muchas. Las más comunes puede ser simplemente la temperatura en la época del año que nos encontremos, puede ser el diseño de las jaulas que ya les platicaba. No es lo mismo un invierno, una época invernal donde hace frío como en México, a una época invernal donde llueve mucho como pasa en el Ecuador. Y el diseño de las jaulas, si son de plástico, van a aislar más de temperaturas extremas, tanto aislar para pérdida de frío como para ganancia de calor o ganancia de temperatura, perdón. Y las jaulas que son metálicas, pues evidentemente también van a causar un poquito más de transmisión térmica. Tenemos el diseño del transporte y la logística. La logística viene a ser sumamente importante porque si nosotros tenemos
temperaturas extremas, no deberíamos estar transportando las aves al mediodía, donde son sujetas de calor extremo y la mortalidad va a ser elevada. Entonces, las estrategias preventivas van a ser de acuerdo a nuestro análisis de riesgo, pero tenemos que considerar diferentes variables. Ahora, por otro lado, tenemos el diseño del transporte. Es, si nosotros vemos a un transporte convencional desde la vista lateral, la zona donde regularmente se va a acumular más el calor es en la parte que va pegada aquí al tracto, directamente aquí al motor. Esta es la zona donde más acumula el calor y esta es la zona donde se presenta la mayor mortalidad de aves y la mayor cantidad de aves ahogadas. Pero no, ojo, no solamente se presentan por una alta concentración del calor que emite el motor y por la falta de ventilación de la zona, porque acuérdense que las aves tienen plumas y también esas plumas van a hacer que sean, se les dificulte un poco más la pérdida de calor, pero lo que pasa muy frecuentemente es que tienen el exhausto o el escape justamente aquí en un costado y o aquí en la parte de arriba. Y todas estas aves van no solamente recibiendo el dióxido de carbono que emite el camión a través de la combustión del diésel, sino que además van acumulando más y más y más calor porque evidentemente ese humo es caliente. Entonces, nuevamente, si ustedes son observadores, van a ver que el 90% de los camiones traen ese diseño ya de fábrica. Es un mal diseño porque al final del día toman cualquier camión que tienen a la mano y pues simplemente se les hace fácil. Me ha tocado ver plantas o cuando estoy haciendo visitas de auditoría y ya incluso toda esta parte del transporte está llena de hollín, toda negra. Las aves en esta zona ya hasta están grises, oscuras, porque todo el camino fue recibiendo esa cantidad de calor. Ahora, vamos a verlo en el lado extremo. Cuando hace frío, cuando son épocas de frío, esta zona va a ser la más fría. Igual, si nosotros tenemos épocas invernales, estas aves de esta zona van a ser las más comprometidas. En épocas de calor, en normal, durante el año, van a ser las que van a estar más frescas, pero en épocas de invierno son las que van a estar más comprometidas por el tema del frío. ¿A qué voy con este diagrama o con esta imagen? Que tenemos que implementar estrategias específicas también de acuerdo a la época del año. Los que sean nuestros encargados de logística, del transporte de los animales, tienen que tener todo un programa de control y monitoreo de temperaturas, de cómo es el tráfico, cómo está la zona. Actualmente ya tenemos muchísimas herramientas disponibles y también es algo en lo que hago mucho énfasis. Ya los GPS son súper fáciles de conseguir, son súper fáciles de instalar, de monitorear a través de cualquier chip de celular, la instalación de cámaras. Las cámaras regularmente actualmente muchas empresas lo están instalando dentro de las cabinas de los transportes, no solamente para monitorear el tráfico o cualquier accidente que pueda tener el transportista, sino para monitorear directamente a los choferes. ¿Por qué es importante este monitoreo? Porque muchas veces ellos van distraídos con el celular, van en exceso de velocidad, algunos malamente van bajo el influjo de algunas drogas o algunos fármacos para poder manejar durante más tiempo. Y estas situaciones de cansancio extremo o de consumo de sustancias ilícitas puede provocarnos accidentes dentro de las aves. Entonces, nuevamente, este análisis de riesgos también tiene que ser integral y tiene que contemplar el tema de los choferes, que los choferes también son seres humanos. Existen muchos que son muy buenas personas, pero también tienen sus propios problemas. A veces, traen problemas familiares, se muere algún familiar, es esa parte holística que les comentaba de una sola salud, de un solo bienestar, tenemos que tener en cuenta que ellos, si no están íntegramente desde el punto de vista psicológico, no van a poder hacer un buen manejo o transporte de las aves. Les comentaba también que los responsables de la logística tiene que ser un equipo que está al pendiente de los transportes. Muchas veces yo pregunto, oiga, ¿y sus transportes tienen GPS? Sí, sí tiene. ¿Y cuando lo monitorean? Pues cada vez que nos los roban o cada vez que chocan, cada vez que lo que sea. Y no, tiene que ser un monitoreo constante para asegurarse que no se salgan de las rutas, que no hagan paradas no autorizadas,
porque si no al final del día van a tener situaciones que comprometan el bienestar de las aves. Igual, la logística tiene que ver si hay caminos que sean transitables, si hay derrumbes, si hay baches, si hay lodo o cualquier situación que pueda comprometer el manejo eh, por estos caminos. Entonces, límites de velocidad, actualmente se puede meter algo que se llama gobernar los motores para asegurarnos que no eh, excedan los límites de velocidad establecidos y una serie de estrategias integrales que nosotros debemos de considerar durante el transporte. Ya hablamos del estrés térmico, tenemos estrés térmico hacia la parte de la hipotermia, hacia el frío o hacia la parte del calor. Y esta triada junto con la humedad se puede aumentar o puede reducir la sensación térmica de las aves. Dependiendo del entorno, una estrategia puede ser mojar a las aves. No siempre es una estrategia aceptable. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en un lugar donde hay mucha humedad ambiental, hace mucho calor y adicionalmente mojamos a las aves, nosotros lo único que vamos a provocar es que la sensación térmica sea aún mayor y vamos a provocar que éstas se ahoguen. Y lo mismo cuando es un lugar que hace mucho frío, vamos a provocar que la hipotermia sea mucho más severa y nuevamente podemos comprometer la salud y bienestar de las aves. Entonces, existen muchas estrategias de mitigación del calor o del frío, dependiendo de la circunstancia, y siempre tiene que estar acompañado de un equipo multidisciplinario que nos ayude a tomar las decisiones o a través de este análisis de riesgo ya documentado, saber qué tiene que hacer el personal en base a circunstancias específicas del clima para que ellos no tomen decisiones simplemente pues por experiencia o por ocurrencia, sino nosotros ya tenerlo documentado e implementado. Muy bien. Vamos a continuar. Ahorita, si gustan, al final hacemos las preguntas. Si quieren, para que no se nos olvide, pueden irlas anotando en el chat. Y con todo gusto, al final de la charla, abrimos el micrófono para preguntas. Bien, vamos a ver un video y continuamos. En un día caluroso, la temperatura dentro de un camión puede superar los 50 grados centígrados. Para las aves, esto significa una carrera contra el tiempo. ¿Sabes cómo prevenir una tragedia térmica? Primero, debemos conocer los signos de estrés térmico, como lo son: jadeo constante, aves agrupadas en busca de sombra, pérdida de movimiento o muerte súbita. Pero, ¿cómo podemos evitar el estrés térmico? Debemos planificar rutas en horarios frescos. No sobrecargar las jaulas. Y utilizar camiones con ventilación adecuada o sistemas de refrigeración. En caso de emergencia, notifica de manera inmediata al equipo de emergencia designado de la empresa, para tomar acciones inmediatas y evitar comprometer el bienestar animal de las aves. El estrés térmico es prevenible. Con una planificación adecuada, puede salvar vidas y reducir pérdidas económicas. El bienestar animal comienza con la prevención. Somos la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Inocuidad y Calidad, promoviendo el bienestar animal a nivel mundial. Para más información, contáctanos a través de contacto@ambake.com. Bien, vamos por el segundo elemento relacionado con el bienestar animal. De los riesgos que son más comunes durante el transporte, ya les comentamos que el segundo riesgo más común es el asociado con el mantenimiento. Mantenimiento también es un tema que se tiene que ver desde el punto de vista integral, porque el mantenimiento empieza directamente desde las zonas de embarque en la granja, hasta también la parte del mantenimiento de las jaulas, mantenimiento directamente de los tractos o de los motores, las plataformas y las áreas de espera en la planta de faenado. Entonces, nosotros tenemos que ver el tema de mantenimiento como un elemento crítico, donde el personal tiene que estar consciente, sobre todo en el mantenimiento preventivo. No es enfocarnos tanto en el mantenimiento preventivo, no es en el mantenimiento correctivo, sino en el preventivo. ¿A qué me refiero? Prevenir cualquier tipo de avería, cualquier tipo de descompostura,
prevenir situaciones de desgaste de llantas, porque al final del día estas situaciones de mantenimiento preventivo que a veces por estar dándole a las máquinas, llega un momento en que estas se vencen simplemente por desgaste. No es que a veces propiamente el equipo esté mal, sino simplemente es que no se le dé el mantenimiento preventivo adecuado. Por lo tanto, tenemos que poner mucho cuidado en el mantenimiento, para empezar, de las jaulas, que es donde van a ir las aves transportadas, y que éstas no tengan estructuras filosas o estén rotas de las tapas o simplemente rotas en la estructura que puedan colapsar en el camino o que las aves puedan escapar durante el transporte y estas sean atropelladas o mueran en la caída. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el mantenimiento de los equipos, del transporte, incluso de los montacargas, si utilizamos nosotros adecuadamente. Otra vez, el enfoque no es solamente el bienestar de las aves, es tener un bienestar humano. Si nosotros aseguramos el bienestar humano, los trabajadores van a estar trabajando bajo mejores condiciones seguras y no solamente vamos a evitar la pérdida de vidas animales, sino también la pérdida de vidas humanas. Los accidentes con montacargas, los accidentes con los transportes están al orden del día y nosotros tenemos que trabajar en pro de la prevención de esos esquemas. Entonces, el mantenimiento preventivo es sumamente importante para los tractos, para las plataformas, para las jaulas y para las estructuras o áreas de espera de las aves o embarque de las aves en granja. Vamos a ver un video resumen de esta sección y continuamos. ¿Sabías que un simple error al cargar jaulas puede causar lesiones graves o incluso la muerte de cientos de aves? Esto no solo afecta a los animales, sino que también pone en riesgo la rentabilidad de toda la operación. Hoy aprenderemos cómo evitar emergencias relacionadas con el manejo de jaulas y qué hacer si ocurre un incidente. Antes de iniciar el viaje, asegúrate de que las jaulas estén bien distribuidas y sujetadas. La densidad máxima por jaula debe ser acorde al peso y tamaño de las aves. De acuerdo con protocolos internacionales de bienestar animal. Inspecciona regularmente los mecanismos de cierre y las estructuras metálicas para evitar derrumbes. Si una jaula cae durante el transporte, sigue estos pasos. 1. Detén el vehículo en un lugar seguro. 2. Evalúa las condiciones de las aves. 3. Prioriza la eutanasia si hay lesiones graves. 4. Reporta el incidente al equipo de emergencia designado de la empresa. La prevención comienza con la capacitación. Todo el personal debe conocer técnicas seguras para la carga, sujeción y descarga. Prevenir accidentes en el manejo de jaulas no solo protege a las aves, también asegura la eficiencia de toda la operación. Recuerda, la seguridad comienza antes de encender el motor. Somos la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Inocuidad y Calidad, promoviendo el bienestar animal a nivel mundial. Para más información contáctanos a través de contacto@ambeit.com. Muy bien, vamos a ver el tercer elemento que tiene que ver con los accidentes de tráfico. Ya les comentaba yo que es importante tener este análisis de riesgos para que nosotros podamos tener documentadas estrategias de mitigación para cada uno de los riesgos identificados. Si nosotros tenemos o vamos a desarrollar un protocolo de emergencia o un protocolo de manejo de crisis, también tenemos que considerar los accidentes de tráfico, que es lo más aparatoso que se puede presentar en alguna situación de transporte de los animales. El protocolo se debe desarrollar o se debe tener un protocolo de acción cuando se presenta un accidente. Otra vez, puede ser un accidente desde lo más sencillo, que se tenga una avería del tracto y que ya no avance más y simplemente sea tan sencillo como hacer un traspaleo de las jaulas de un sitio a otro, hasta situaciones severas donde hay volcaduras de las aves y tenemos que saber qué hacer y
quién va a apoyarnos en estas situaciones. Qué es lo que tenemos que tener? Este protocolo debe de incluir la prevención, que ya hablamos de cómo lo vamos a prevenir que esta situación se presente, cómo lo vamos a mitigar, cómo vamos a hacer o qué controles o qué candados vamos nosotros a implementar para que para que esto no se presente y cómo nos vamos a preparar. Necesitamos que prepararnos a través de simulacros, a través de capacitaciones del personal involucrado y en caso de que ya se presente esto, ya nosotros con una preparación, con un simulacro establecido, vamos a tener una respuesta adecuada y vamos a hacer una recuperación íntegra de las aves. Entonces, tenemos que considerar los escenarios más comunes de acuerdo a nuestras circunstancias. Si nosotros vemos al Ecuador o vemos Colombia, vemos toda la parte central, vemos que igual tiene diferentes circunstancias. Tiene zonas que son sumamente montañosas, tiene zonas de costa, tiene zonas de planicie, tienen muchos climas y cada uno va a requerir un protocolo de emergencia hecho a la medida. ¿Por qué hecho a la medida? Porque no es lo mismo actuar en una zona de derrumbes de zona montañosa que actuar en una zona de planicie o en un clima totalmente seco. Cada uno va a tener su protocolo de emergencia y nosotros tenemos que manejar o debemos de tener establecido cuáles son los contactos de emergencia que vamos a tener. Entonces, todo va a empezar primero por un programa de capacitación. Este programa de capacitación tiene que incluir al equipo de emergencia. El equipo de emergencia, ¿quién es? El equipo de emergencia puede ser los líderes o directamente los choferes, las cuadrillas de recolección, veterinarios y otras gerencias de áreas involucradas dentro de una operación. Entonces, no solamente le dejemos la responsabilidad a los choferes, para ya cuando le pase, pues hay que lo reporte con su jefe. No, debe de haber un equipo multidisciplinario involucrado en este protocolo de emergencia. Tenemos nosotros que capacitar a los choferes, empezando sobre evitar conducciones agresivas para prevenir accidentes con las aves, hacer que tengan esa empatía, esa predisposición a que saber que estamos manejando animales vivos y que como tal nosotros tenemos que tener un cuidado para con ellos. Por otro lado, tenemos que entrenar a las cuadrillas de rescate. Estas cuadrillas de rescate son las que van a ir hasta el punto o hasta el sitio a recoger a las aves. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Es que pues llámate a fulanito, a sutanito, a Juan, a Pedro, pues son los que le saben, pero pues son los que le saben. Es tener a un equipo que va a ser el equipo de reacción, que independientemente de lo que estén haciendo, van a dejar sus actividades y van a ir hasta el punto de encuentro, igual bajo un protocolo de acción para evitar que ellos tampoco se accidenten en el camino por andar con las prisas o por no andar ser bien por querer hacer las cosas rápido, no tengan las precauciones adecuadas. Esta cuadrilla de rescate debe tener capacitación en cómo recolectar a las aves y cómo darles eutanasia en caso de ser necesario. ¿Cuál va a ser nuestro mayor objetivo dentro de este protocolo de reacción? Es evitar el sufrimiento innecesario de las aves. Otra vez, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en la práctica? No, es que no pueden matar a las aves porque si no, se las va a cobrar el patrón. No, se las va a descontar, se las van a descontar de la nómina. No, la cuadrilla de rescate ya tiene que estar consciente de que las aves que estén sufriendo, que estén fracturadas, que estén moribundas, tiene que practicarse la eutanasia. ¿Para qué? Para evitar este sufrimiento innecesario de los animales. Estas cuadrillas de emergencia tienen que participar en simulacros 1, 2 o 3 veces al año para que sepan qué es el deber hacer. Más adelante vamos a ver un video de cómo están estos trabajadores improvisados con la mejor disposición ellos de hacer su trabajo, pero que por las carreras no siguen las mejores prácticas. Ahorita vamos a ver el video y lo vamos a analizar a detalle. Bien, ahora, la importancia de los protocolos de reacción, los protocolos de manejos de crisis o emergencias debe de basarse en el desarrollo de simulacros. Estos simulacros se sugiere que se hagan 1 o 2 veces al año. Otra vez, ¿para qué? Para que lo practiquen. ¿Por qué? Porque entre más lo practiquen,
más natural va a ser su reacción, como cuando hacemos simulacros contra incendio, como cuando hacemos simulacros de sismos. La situación o el objetivo de realizar estos simulacros es que cuando se presenta la situación, simplemente ya por práctica podamos hacerlo lo mejor posible. Siempre va a estar la incertidumbre de los nervios, de cómo reaccionen, pero hay que hacer estos ejercicios. Lo importante de esto es considerar los escenarios o tener escenarios reales que se presenten. Podemos empezar desde lo más sencillo, les comentaba yo, de las descomposturas o cuando se atascan en el lodo los camiones, hasta escenarios más complicados donde implique la eutanasia de las aves. ¿Qué es importante de estos simulacros? Tanto de los simulacros como de los eventos reales, es sumamente importante que nosotros tengamos un registro documentado, si se puede fotográfico y si se puede aún mejor con video, para que nosotros analizamos cómo fue que reaccionamos e identifiquemos las oportunidades de mejora de ese actuar que nosotros tuvimos y podamos nosotros trabajar en pro de la mejora continua y corregir todas las oportunidades de mejora que nosotros hayamos tenido. Vamos a suponer que fueron y el personal no llevaba, no sé, ropa de protección, no llevaba fajas, no llevaba guantes, estaba lloviendo o no sabían cómo dar eutanasia a las aves, no tenían otras jaulas de respaldo que utilizar y todas las jaulas que quedaron ahí estaban rotas, no podían ser utilizadas. Hay que documentar todos los eventos y hay que documentar todas las oportunidades de mejora. Siempre hay algo que mejorar y siempre es importante documentarlo. Bien, vamos a ver aquí el video que les comentaba. Es un video breve de un accidente real y aquí lo que les pido es que no se enfoquen tanto en lo que dice el periodista en este evento, sino enfóquense en lo que están haciendo los compañeros en la parte de atrás, en la recolección de las aves. Van a haber muchísimas oportunidades de mejora. Y a eso me refiero con documentar las oportunidades de mejora. Desafortunadamente, este es un video que salió, bueno, sucedió en México y que estaban transmitiendo en vivo en las noticias. Pero para los que estamos en el tema de bienestar animal, pues vemos muchísimos detalles que se pueden haber mejorado, situaciones que evidentemente no debieron haber pasado, pero eso se trata, de que nosotros veamos qué se puede hacer mejor y lo hagamos. Vamos a ver el video. Un tráiler doble semirremolque cargado con cajas de pollos volcó la mañana de este lunes sobre el kilómetro 34 del circuito exterior mexiquense, exactamente en la zona conocida como El Caracol, con dirección hacia la Caseta de las Américas. De acuerdo con los primeros reportes que se tienen por parte de la policía estatal, pues bueno, el conductor de la pesada unidad terminó pues perdiendo el control de la misma y golpeó el muro de contención. Esto que ocasionó que pues toda la carga, estas rejas de pollo, pues vinieran abajo del primer contenedor. La segunda plataforma terminó invadiendo los carriles laterales al igual que las rejas y esto mantiene cerrada la circulación con dirección hacia la zona de Nezahualcóyotl, hacia la zona de las Américas. El tráfico intenso sobre la carretera Texcoco-Lechería, la México-Pachuca, el distribuidor del AIFA, y es que aquí se están llevando a cabo las maniobras para retirar pues todos estos pollos. Algunos de ellos lamentablemente murieron. Además, las grúas también llevando a cabo las maniobras para retirar la pesada unidad. Por fortuna no hay personas lesionadas. Sin embargo, estas maniobras se espera que puedan llevarse el resto de la mañana. Bien, como vieron, hay muchos detalles que se pueden mejorar. Veíamos que directamente pues están aventando las jaulas, ahí se ve por ahí una persona que está aventando las aves. Hay que tener todo eso lo tenemos que tener estudiado, lo tenemos que tener practicado. Regularmente todas estas situaciones son improvisadas, no son, sí son cosas que se esperan, pero son situaciones para las cuales no se preparan. Esta diapositiva me encanta y de hecho mucho de esta charla fue tomado como inspiración del trabajo que estaba haciendo la doctora Paola. La doctora Paola es de Chile, pero actualmente está trabajando en la Universidad de Michigan. Ella está haciendo unos trabajos bien interesantes directamente con protocolos de emergencia en ganado bovino y
está trabajando directamente en la capacitación de los equipos de emergencia. Cuando nosotros tenemos un evento o un percance, directamente tenemos involucradas a muchas personas. Aparentemente en el video solamente veíamos a los trabajadores, a los operadores recogiendo, jalando y aventando jaulas, pero no, hay muchas personas involucradas e instituciones. ¿Cuáles son estas instituciones que están involucradas alrededor de un accidente? Vamos a empezar con las autoridades de tránsito y transporte. Los policías siempre son los primeros en llegar. Sabemos la clase de policías y seguridad que tenemos en América Latina y hasta dónde podemos contar con ellos. Si nosotros logramos involucrarlos desde nuestros protocolos de emergencia, ellos van a estar sensibilizados en el actuar y no van a actuar de manera indebida como regularmente lo hacen. En el número 2 tenemos las autoridades sanitarias, tenemos los ministerios de Agricultura. El Ministerio de Agricultura siempre tiene que estar notificado, siempre tiene que estar involucrado, tanto los que ya son parte de las actividades de las plantas de proceso de faenado, como de los que están involucrados en las granjas. ¿Por qué? Porque tenemos que coordinarlos y ellos tienen que estar al pendiente de este tipo de eventos y entre más los involucremos dentro de nuestros simulacros, ellos también más sensibles van a estar en esos protocolos de actuación. Las entidades de rescate de emergencia, ellos son los primeros en llegar. Regularmente llegan los bomberos, llegan los paramédicos, pero ellos solamente saben atender seres humanos. No tienen la menor idea de cómo agarrar un pollo, un ave. Ellos lo único que van a hacer va a ser como que empujarlas o atajar las aves o los animales para evitar accidentes o que el accidente se pueda volver más complicado de lo que ya está. Y lo importante es también sensibilizarlo. Estamos hablando de aves, hasta cierto punto es sencillo, pero estamos hablando de reses o cerdos, imagínense, no saben ni cómo acercarse. Entonces, es importante también trabajar con las entidades de rescate de emergencia, que sí tienen que poner atención en primer lugar a los choferes para asegurarnos que estén en buen estado y posteriormente tienen que asegurar al resto de las personas o el resto de los conductores que vayan pasando por el sitio del percance. Los organismos de control ambiental, al final vamos a tener que hay derrames de aceite, hay derrames de diésel, hay situaciones donde se requiere las aves que se les dio eutanasia, tienen que ser dispuestas directamente a incineración o tienen que ser dispuestas de manera adecuada. Entonces se tiene que trabajar también con las instituciones de control ambiental. Evidentemente los veterinarios, tanto los veterinarios responsables de las granjas como los de las plantas de proceso, tienen que estar involucrados para que ellos puedan aportarnos desde su experiencia y sobre todo desde el protocolo de acción de las cuadrillas de rescate para que sigan las mejores prácticas en estos eventos. Las empresas transportistas, les comentaba que para mí el transporte es de las etapas más críticas. ¿Por qué? Porque regularmente lo terceriamos, o sea, subcontratamos a otra empresa que se dedica al transporte y nos maneja a las aves como una mercancía más. Estas empresas de transporte ni las sometemos a auditorías, ni hacemos evaluación de sus programas de mantenimiento preventivo, no tienen ni capacitación alguna relacionada con manejo de las aves los choferes. Entonces, si nosotros vamos a terceriar o vamos a contratar a una empresa tercera que transporte nuestras aves, mínimo tenemos que tenerlos bajo protocolos de auditoría, evaluación y capacitación. ¿Para qué? Para prevenir cualquier tipo de percance para con los choferes y con las aves. Evidentemente, las empresas que son productoras y propietarias de las aves, muchas veces también manejamos el esquema de aparcería o donde tenemos a terceros que son responsables de la cría de las aves. Ellos también tienen que estar involucrados en este tipo de proyectos o de protocolos para que sepan qué hacer, si ellos nos pueden apoyar con una cuadrilla de rescate, dependiendo de la distancia que estén de la granja, o de alguna manera en el actuar en el manejo de las aves. Por otro lado, las aseguradoras también tenemos que verificar que los transportes estén asegurados para que nosotros podamos tener un respaldo tanto de las aves desde el punto de vista económico como desde el punto de vista legal, que es lo que nos lleva al punto número 9, que son las autoridades judiciales. Si
por desgracia, el transporte provoca el percance o fallecimiento de más personas por esta situación, nosotros tenemos que estar preparados con un grupo de asesoría legal para saber qué vamos a hacer o cómo vamos a responder para eh, eh, contener o para manejar estas situaciones de fallecimiento de personas. ¿Por qué? Porque si se presenta ese tipo de situaciones, vamos a tener que tener un acompañamiento legal desde el momento del percance hasta la resolución del conflicto total. Y finalmente el número 10. El número 10, la parte de la comunidad local y periodistas. Ahí es donde de repente se sale todo de control. ¿Por qué? Porque empiezan con el celular, empiezan a robar. En México se da mucho en muchas zonas de la República Mexicana que se voltea un camión de cerdos, de aves o de cualquiera y empieza el pillaje, empiezan a llevarse a las aves, las empiezan a robar, las empiezan a matar ahí. Entonces, también en la medida de lo posible tenemos que trabajar con las comunidades locales para saber cómo van a actuar y prevenirlos, porque ellos no van a tener ni el cuidado para manejar a las aves que vienen ya fracturadas o comprometidas y además pueden comprometer por su propia seguridad si se les voltean o se les caen encima las jaulas o si se les voltea el tracto o si hay una explosión de diésel. Entonces, trabajar con las comunidades y trabajar también con los medios de comunicación desde el punto de vista de protocolos de emergencia nos va a ayudar muchísimo a prevenir cualquier situación que se puede exacerbar cuando se presentan este tipo de eventos. Muy bien, vamos a recapitular el tercer video relacionado con esta sección y vemos la parte final de esta charla. Un accidente en carretera puede ocurrir en cualquier momento. Ahorita lo regresamos, a ver si carga bien el video. Ahí por favor a mi equipo técnico que revise si hay alguna situación con el video y ahorita lo revisamos. Bien, les comentaba la parte de todo el protocolo de emergencia. No es solamente, no es algo que literalmente me esté sacando de la manga, no, ya hay muchos documentos que están ahí establecidos. Estos protocolos parten de la base de muchos otros elementos que son relacionados con las guías de buenas prácticas. Ahorita les pongo aquí los códigos QR. Ustedes pueden directamente descargar estos manuales de buenas prácticas que son de referencia. Algunos ya los tienen propiamente publicados el LIC en Colombia, en México, son en español. Son muy buenas referencias que nosotros podemos revisar. Tenemos algunos otros documentos que a mí me encantan, que son de la Unión Europea, que son relacionados, por ejemplo, con las guías de buenas prácticas de transporte de aves de corral. Ahorita pongo ese, igual se están cargando nuevamente el video, pero aquí tenemos dos videos. Estos videos están en las redes, ustedes lo pueden revisar directamente, donde nosotros podemos checar directamente videos de protocolos de manejo del bienestar animal durante el transporte. Estos especialmente me encantan porque son muy didácticos. Se especifica mucho la información que se tiene que tener ahí a la mano y sobre todo nos da una visión general desde el momento en que se hace la carga de las aves, los preparativos que debe de tener el transporte y cómo nosotros debemos de tener las áreas de espera en las plantas de proceso, pues para reducir nuevamente todo el estrés o tratar de contener todo el estrés que tienen las aves. Vamos a ver si ya se cargó el video y vamos con las conclusiones finales. Un accidente en carretera puede ocurrir en cualquier momento. Pero, ¿estás preparado para proteger el bienestar de las aves y responder con eficiencia? Si ocurre un accidente, lo primero es asegurar tu propia seguridad antes de asistir a las aves. Lo segundo es evaluar los daños y contactar a emergencias. Y por último, si es seguro, mueve las jaulas a un área protegida. Para las aves que hayan resultado lesionadas se debe realizar una evaluación rápida de bienestar. Aplicar la eutanasia si es necesario. Recuerda mantener registros para reportar el incidente. Debe de existir una coordinación con veterinarios, autoridades y la empresa para garantizar una respuesta efectiva.
Aprende del incidente para prevenir futuros accidentes. Responder de manera profesional en un accidente no solo salva vidas humanas y animales, también protege tu reputación y la de tu empresa. Prepárate siempre para lo inesperado. Somos la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Inocuidad y Calidad, promoviendo el bienestar animal a nivel mundial. Para más información, contáctanos a través de contacto@ambake.com. Perfecto. Entonces ya les comentaba de estas referencias bibliográficas, consúltenlas, están ahí a disposición de todos y principalmente pues la conclusión final de esta charla. Cada emergencia es una oportunidad para demostrar nuestra capacidad de actuar con profesionalismo y humanidad. No olvidemos que detrás de cada número hay una vida y cada vida cuenta. Recuerden que prevenir no es solo un acto ético, sino es una inversión en la sostenibilidad de nuestra industria. Yo les agradezco mucho su atención en esta charla. Nuevamente los invito a que si tienen alguna duda, pregunta o si algo no quedó muy claro, ahorita vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, pero también pueden contactarme directamente a través de las redes sociales. Y pues adelante, doctor. Leemos las preguntas o comentarios que usted tenga. Así es. Perfecto. Muchas gracias, Gerardo. Felicitaciones. Muy buena charla, como siempre. Rescato estos últimos mensajes, ¿no? Debemos siempre estar preparados, trabajar en la prevención, estar listos para este tipo de situaciones que se pueden presentar. Ojalá nunca se presenten, pero siempre puede ocurrir accidentes o eventos relacionados con los tres factores que mencionaste, ¿no? Los factores climáticos, factores de mantenimiento. El factor humano también es muy importante, las capacitaciones. Realmente creo que has abarcado bastante bien los principales puntos que pueden ocurrir en el tema del transporte de las aves. ¿Ok? Veo por acá una pregunta. Dice, ¿conoces a qué temperatura y humedad está permitido mojar las aves? Y le hago la consulta porque en Paraguay es un procedimiento normal en días cálidos. Sí, ese es igual nuevamente, está la referencia bibliográfica, de hecho viene en los documentos que les puse, pero más que la referencia bibliográfica, tenemos que nosotros observar a las aves. Ese es, digo, está bien, es una pregunta válida, es una pregunta común, pero hay que tener en cuenta que las aves no son máquinas. Entonces no podemos de repente como que ser tajantes en la temperatura a la cual se tienen que manejar las aves. Yo lo que les sugiero es observar a las aves. Las aves van a presentar comportamientos de jadeo, de apertura de alas cuando están bajo situaciones de alta acumulación de calor o van a estar sumamente acurrucadas cuando ya tienen frío. El lenguaje corporal, el comportamiento de las aves va a ser el mejor indicativo de si nosotros necesitamos o no necesitamos mojar a las aves. Si ya las aves están presentando cierto tipo de calor ambiental y el movimiento del transporte no va a ser lo suficiente como para evaporar esa agua y que las aves se refresquen, porque luego pasa que las mojan a la llegada a la planta de proceso y los ventiladores no funcionan de manera adecuada. O los mojan en la granja y salen y están parados en el tráfico. Entonces no hay esa ventilación que nos permita o que nos ayude a que se refresquen por convección las aves. Va a depender, otra vez les comentaba, cada situación es diferente, pero eso es lo que yo le puedo decir en este momento. Bien. Hay una persona que está pidiendo el derecho de palabra, Garis Caicedo. Adelante, Garis, si tienes alguna pregunta. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí, bueno, primeramente agradecerle al doctor y a ustedes es un tema muy importante que igual ahorita comentaba que estos conocimientos ayudan mucho a manejar que esta actividad, un ejemplo de transporte, cuando se tiene las condiciones tanto adecuadas y los conocimientos, podemos hacer muchas cosas. Y bueno, tenía dificultad para conectarme, pero muchísimas gracias. Son temas muy importantes como países. Bueno, yo trabajo para agrocalidad como
como técnico en la parte de sanidad y me apasiona esto, no podía conectarme, tenía dificultades, pero muchísimas gracias y felicitarle nuevamente, doctor, y también a las personas que organizan. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gary, por estar. Si tuviste alguna dificultad para conectarte, el webinar va a quedar grabado, lo vamos a subir luego a la red, a YouTube, y ahí vas a poder ver la parte que ha faltado, ¿no? Y así es, Bien, también lo vamos a transmitir nuevamente también en los canales de las redes de sociales de Ambay, Ambake, exactamente. Sí, ok, desafortunadamente me da mucha pena porque sí me estoy viendo ahorita mientras estaba la charla, estaba suena y suena el WhatsApp, no me puedo conectar, no me puedo conectar, pero sí, sepan que igual coméntenle a sus contactos que se va a retransmitir en YouTube. Muchas gracias, Gary. exacto, sí. Eh, Bien, tenemos aquí otras preguntas en la parte de preguntas y respuestas. Las aves cuando ya no se pueden mover es porque ya están a punto de morir. Regularmente tenemos que tener el contexto, ¿no? Siempre hay aves que, por ejemplo, en una situación de hipotermia, están inmóviles, están acurrucadas y evidentemente pues al final terminan con muerte por hipotermia. Regularmente las aves igual bajo estrés térmico pues van a estar jadeando, va a estar jadeando con las aves, las alas abiertas y van a estar alejadas de las demás aves dentro de las jaulas. Antes de morir va a ser muy notorio que van a estar abriendo el pico, van a estar teniendo este jadeo, este movimiento de como de pez fuera del agua y al final pues muere, ¿no? No es meramente como que el último signo, es una serie de signos que se presentan o fases antes de la muerte de las aves, pero siempre este jadeo, este movimiento del pico va a ser un punto de no retorno y es el que tenemos que poner más atención porque es el que mayormente se presenta. Hay que ser muy observadores, las mismas aves nos van a decir ese punto de no retorno, pero en ambas situaciones, tanto en calor extremo con estrés térmico, ya cuando llegan al punto de inmovilidad, es ya que están llegando al punto de ya de la muerte. Ya como que ya no hay nada que hacer ahí, ¿no? Hay que evitar llegar ahí y hay que poner atención a los otros signos. Gracias. Sí, sí, es una buena pregunta. Yo al principio pensé que era algo, entre comillas, muy básico, pero sí es interesante. Hay otros signos, el tema de la cianosis, por ejemplo, Ujú. la disnea, eh, la temperatura que se pueda sentir el animal cuando ya pasan temperaturas encima de los 41,5 grados centígrados, es muy probable que un pollo de engorde vaya a morir. O sea, no soportan esa temperatura definitivamente. Es correcto. Bien, tenemos también aquí un par de preguntas de nuestro amigo Michael Peña, que en cualquier momento también lo vamos a estar invitando a que Sí. sea panelista aquí en los webinars de AEVA. Dice, muchas gracias Gerardo por compartir todo tu conocimiento. Un par de preguntas. ¿Se encuentra regulado por las autoridades el tiempo máximo de ayuno de alimento y agua a las que se puede someter a las aves durante el transporte? Esa es la primera pregunta de Michael. Ok, muchas gracias, Miquel. Miquel es un excelente profesional. Está en España, igual tenemos el gusto de conocerlo. Va a depender mucho del país. No todos los países en Latinoamérica tienen regulaciones. Algunos se manejan más que por tiempo de transporte, es el tiempo de ayuno. Hay legislaciones que nos marcan 12 horas, 18 horas, pero es el ayuno el que mencionan, no mencionan tiempo de transporte, desafortunadamente. El, Hay ciertos países o ciertas regiones o ciertas localidades que sí te establecen de no más de 12 horas, pero en algunos casos se permiten hasta máximo las 18 horas, ¿no? Siempre es que el ideal se mantenga entre 8 y 12 horas, pero en algunas normas, sobre todo la Organización Mundial de Sanidad Animal, nos menciona el ayuno, ¿no? Que son las 12 horas, pero eso incluye el transporte e incluye los tiempos de espera en matadero, pero específicamente tanto tiempo en transporte, no que yo sepa. Bien. La otra pregunta de Miquel es, ¿en la actualidad se realiza algún tipo de control y exigencia por parte de las plantas de sacrificio hacia los transportistas?
Por ejemplo, en el caso de detectar una mortalidad elevada, exceso de animales con signos de disconfort térmico, jaulas en malas condiciones. Va a depender mucho de la empresa. Hay empresas que literalmente nunca voltean a ver al transportista y simplemente la mortalidad se le cargan el coste a la granja. En algunos casos es al revés. Si la granja tiene mayor poder dentro de la toma de decisiones de la empresa, le cargan la mortalidad a la planta. El, Siempre es diferente, siempre es diferente. Me ha tocado empresas donde incluso tienen a una figura que se llama calidad pecuaria. Esa calidad pecuaria es como el juez o la funge de juez, como para ver dónde es donde sucede el evento, si fue problema de la granja que subió o cargó o permitió que se cargaran aves comprometidas, si es problema del transporte, diseño de jaulas o logística en general, o si fue mal manejo a los tiempos de espera dentro de la planta de proceso. Siempre es un tema complejo y digo, me encanta ver cuando desde el punto de vista técnico, porque empiezas a escuchar un montón los argumentos cuando están peleándose las tres partes, ¿no? De que no, pues es tu culpa porque dejaste que se subieran esas aves. No, es tu culpa porque las aulas estaban dañadas. No, es tu culpa porque las transportaste al mediodía. No, es tu culpa porque hubo paro en la planta y las aves se quedaron esperando en la sala, en la área de espera. Es tu culpa por no meter a los animales. Entonces te das cuenta que son una serie de variables donde todos son responsables, pero que nadie se quiere hacer responsable de la parte que les toca. Cuando existe una gerencia o un comité gerencial maduro, dicen, no, a ver, esta fue la situación, esta fue nuestra responsabilidad y reparten la culpa por partes iguales y a todos les toca implementar sus acciones correctivas por partes iguales, pero son los pocos, la verdad. Pero sí, ojalá que siempre podamos saber a quién le toca a cada qué parte de la responsabilidad. Espero haber resuelto tu pregunta, Miquel. Eh, Otra pregunta, ¿hay alguna referencia de cantidad de pollos por cajas plásticas de acuerdo al peso? Mm, sí hay referencias. Ahí el problema es que otra vez vamos, o sea, ahí es una visión cuadrada hasta cierto punto y no está mal, o sea, yo entiendo esa parte, que es que ellos quieren saber cuántas aves podemos transportar, porque así nosotros podemos dar menos vueltas o en un solo viaje podemos transportar todas las aves, porque desde el punto de logística, ellos tienen que transportar tantas cabezas de aves o tantos kilos de ave para una producción. Entonces, esa es una visión cuadrada. Otra vez les digo, no está mal, pero otra vez las aves no son máquinas. Cada situación es diferente. Nosotros, bajo una temperatura de transporte que ahorita en julio tiene Guayaquil, no va a ser la misma cantidad de aves que se recomienda para aves que se transportan en una ciudad como es Querétaro en México o como una ciudad que es Bogotá en esta misma época del año. Puede ser el mismo tipo de jaula, puede ser el mismo tipo de aves a término del mismo peso y van a poder llevar más aves en la misma jaula o se va a recomendar llevar menos aves porque las condiciones climáticas y de transporte pueden provocar mayor o menor mortalidad. En términos generales, si nosotros nos vamos a un esquema de bienestar animal como los que tienen publicados el NAMI, se recomiendan de 30 a 33 kilogramos por metro cuadrado. Es una referencia, no es ley. Nosotros tenemos que o tomarlo como referencia o bueno, podemos tomar esa referencia del NAMI o podemos tomar otra referencia de algunos otros estándares que dicen hasta 25 kilogramos por metro cuadrado. Ese puede ser nuestro punto de partida. A partir de ese punto de partida, hacemos los ajustes de mayor o menor densidad dependiendo del comportamiento de estrés térmico, disconfort y mortalidad que vayamos teniendo con ese tipo de densidades. No sé si me expliqué o me enredé mucho, pero en términos generales hay que tener en cuenta esa parte. No son seres vivos y hay que evaluar mucho su comportamiento. De acuerdo. Y yo creo que finalmente los registros y el análisis de la información y de la data que lleven es la que le va a dar esa mejor respuesta.
en términos de buscar la menor mortalidad en transporte posible y también la merma que puede estar ocurriendo, además de evaluar otros factores que pueden influir, no solo el peso o el número de aves. Es correcto. Tenemos otra pregunta, dice, buenas, una pregunta, ¿cómo identifico en la necropsia la causa de la muerte, sea por asfixia o por hipotermia? Sí, ahí es muy complicado. Al final lo hemos intentado directamente en planta y a través de la necropsia no es tan sencillo determinar o sea, de qué murió el ave, ¿no? Sí se tienen patologías generales, pero a veces les comentaba, ¿no? Estamos transportando las aves al mediodía y de repente dicen, no, vamos a hacer la necropsia de las aves para ver si fue culpa de la granja, que ya venían las aves comprometidas, cuando a veces no va por ahí. Sí podemos hacer necropsias, podemos determinar algunas patologías que están influyendo en que las aves lleguen más sensibles al transporte. Podemos detectar algunas situaciones como de daños hepáticos o daños intestinales, que eso a su vez repercute en que son aves que ya bien débiles o comprometidas para el transporte y que nos va a ayudar evidentemente a la toma de decisiones, pero no propiamente yo lo sugeriría como un tema para determinar si fue hipotermia o si fue asfixia dentro de la planta. Ahí sí una disculpa, pero sí es multifactorial. Coincido contigo, sí, no es sencillo identificar este tipo de causas. Generalmente no hay unos signos patognomónicos, y todavía se usa Exacto. esa palabra, o Sí. específicos, Ujú. cuando sea por... Pero una vez más hay también la información, la data, sensores de temperatura. Este, Tú mencionabas ahora y mostrabas un mapa de la geografía de nuestros países. En el caso de Ecuador también, en un territorio pequeño, tenemos diferentes pisos geográficos. Tenemos la costa, casi a nivel del mar, pero también tenemos la sierra, donde puede haber hasta 2.800 metros sobre el nivel del mar. Algo parecido pasa en México. Sí, Y a veces las aves, no solo los pollos, sino también las gallinas, los mismos pavos pueden viajar de la costa a la sierra o viceversa. Y eso también influye, ¿no? El tema no solo ahí cerca la temperatura, sino también la presión de oxígeno, altitud, también sí, les afecta, sí, definitivamente. sí, muchísimo. Y lo que acabas de mencionar es sumamente importante, o sea, el análisis de la data. Ya, eso sí, todas las plantas, yo no he visto una sola que no tenga toda la estadística de la mortalidad de la merma que tienen por transporte. Ahí tendría que ser donde tengan que focalizar los esfuerzos para que cada uno haga su análisis de causa raíz e identifique y traten, y sea el objetivo, bajar esa variable al mínimo, pero bajo sus circunstancias muy peculiares de transporte y que ellos mismos, los mismos transportistas, los mismos veterinarios, los mismos gerentes, sean quienes estén buscando las estrategias para reducir y analizando lo que tú me comentabas, ¿no? O sea, a veces bajan hacia la costa o suben hacia la sierra y esos cambios de temperatura y de altitud también afectan. Entonces, pero eso requiere un análisis específico. ¿A través de qué hoy estamos teniendo estos picos de mortalidad siempre de este transporte, de esta granja, de esta época del año? Y tú puedes empezar a trazar y a tomar acciones correctivas. Hay veces que incluso ya hasta lo esperan, dicen, ay, es la granja sultanita. Uy, sí, esa siempre. Es que si vieras cómo está, pues si ya sabes que está así, ¿por qué, por qué no haces nada, no? Ya en lugar de Correcto. tú implementar una inversión para corregir eso, no, ya simplemente proyectas la merma esperada en esa época del año de la granja Santanita, por decir un tema, ¿no? O un nombre, ¿no? Y esa es la parte que a veces yo digo, no entiendo, a mí se me hace algo muy de sentido común, que prefieran proyectar una merma a proyectar un proyecto de acciones correctivas para que eso no sea una pérdida para la empresa y una pérdida en vidas de aves. Perdón, Héctor, adelante. Sí, es correcto. Y esto debería ser parte de un proceso de mejora continua. Como tú decías, no normalizar esto, creo que siempre, así sean tus resultados buenos, siempre puede haber una oportunidad de mejorar, ¿no? En el Así proceso de es. mejora continua, que parten precisamente del análisis de la data. Ujú. Yo quería preguntarte, creo que no hay más preguntas acá, déjame ver si hay otra por acá, creo que no. Si hay algún tipo de transporte especial en México o en otro país que tú conozcas con ventilación para casos de calor. ¿Y cómo es el diseño de estos equipos? ¿Sí existen vehículos ya con ventilación? Ese es algo por lo que yo estoy
ojalá que nos esté viendo alguna empresa de transporte, alguna genetista, Coop o PIC, para poder trabajar en esos diseños. De repente sí sacan ciertos diseños, pero no le han invertido lo suficiente. Pienso yo que los que más tienen recursos son las empresas genéticas, son los que tienen más esas áreas de desarrollo e innovación. Te comentaba que regularmente el 90% de las empresas subcontratan a otros transportistas y la lucha Ya, está en que, es que pues, el proveedor no quiere actualizar sus jaulas, ¿no? O no quiere actualizar sus transportes. Entonces, sí, evidentemente están los ejemplos europeos, suizos o los allá del nórdicos, pero pues ellos viven en otra realidad así alterna y alterada, diferente a la de América Latina, pero pienso claro. que tenemos nosotros en Latinoamérica esa innovación, ese conocimiento, nada más que no le hemos puesto la atención requerida. Y sí, a mí me encantaría, digo, si alguien aquí en el público sabe de alguna empresa que esté trabajando, que esté interesada en trabajar en innovación, trabajarlos y hacer esos, dar esos primeros pasos para los transportes. Cada vez que de repente me pasa que hago las auditorías y quedan no conformidades asociadas con el transporte, ahí es cuando le sale la innovación, ¿no? Ponen Sí, mallas sombras, ponen el exhausto o el escape lo cambian de posición, ponen ventiladores en la entrada, o sea, ventiladores que van moviendo aire a la altura del motor. eh, no sé, empieza la innovación muy, muy interesante, pero es a partir de no conformidades o que no aprueban las auditorías, ¿no? Que desafortunadamente pierden las auditorías y ahí es cuando ya empiezan a innovar, que no debería de ser. Debe ser un proceso continuo, pero no, realmente ahorita no he visto. ya. Tenemos otra pregunta y ya vamos a ir un poco cerrando. Bien, También Graciela levantó la mano, ya te doy la palabra, Graciela. Dice, buenas noches, saludos desde Perú. En caso de que salpicaduras de sangre en la carcasa, imagino que se observen salpicaduras de sangre en la carcasa, puede ser, imagino que se refiere a hemorragias petequiales, ¿se puede ujú. tener relación con fragilidad capilar asociado con estrés por calor? Pues todo puede ser. Sí, o sea, puede ser eso, puede ser una sobrecarga de las jaulas que venían con una alta densidad. Sí, la verdad es que teníamos que ver cada contexto. Puede ser desde el manejo propiamente de la descarga. No descarto lo que comenta de que puede ser altas temperaturas, sí, 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 puede ser una posibilidad, pero existen muchas otras variables que están desde la carga de las aves, desde la sobrecarga de las jaulas como tal y el manejo excesivo durante el transporte, ¿no? Es un tema multifactorial que cada caso tenemos que estudiarlo, pero puede ser una posibilidad más. Sí. De acuerdo. Graciela, tienes una pregunta, adelante. Sí, hola. Primero, felicitarle al doctor, súper clara, muy como metódica la charla. Yo soy profe, entonces como que siempre me engancho o me desengancho, sí, y claramente me enganché desde el principio, así es que muchas gracias, súper Gracias. clarito todo. Y lo que quiero preguntar está en relación como a los sistemas de auditoría. Porque, por ejemplo, acá las auditorías son como que las empresas contratan, pero no es una obligación aún, eh, por ejemplo, como para certificarse o alguna cosa así. Y entonces, en ese sentido va, porque viví en Chile harto tiempo mientras estudié y me quedé trabajando un tiempo allá y, por ejemplo, para hacer estas auditorías, todo eso estaba respaldado de la legislación. Entonces, no sé cómo es en el caso de México, si es que las auditorías son como este requisito que ponga la legislación para dar algún estatus a la empresa o cómo es eso. Bien. Listo, Graciela. Muchas gracias por los comentarios. Tocó una fibra bien sensible que me encanta hablar. Voy a tratar de ser breve porque usted ya me dio pauta como para hacer otra charla de otra hora. A ver, el tema de las auditorías. Vamos a agruparlo en diferentes tipos de auditorías. Existe un primer tipo de auditorías que son las que hace el gobierno en los países y lo hace por un tema de vigilancia. Regularmente no están tan ajustados en cuanto a los criterios. Van a haber ciertos veterinarios oficiales en ciertas plantas que van a ser más estrictos
y van a haber otros veterinarios que van a estar totalmente ausentes. Ese es el primer nivel de auditorías que puede haber una empresa, los que ejecuta propiamente el gobierno. Existe otro nivel de auditoría que son los pocos y que a mí me encanta cuando me contactan ese tipo de empresas que me dicen, mira Gerardo, yo te contrato, quiero que vengas aquí porque estoy detectando estos problemas de mortalidad o de merma en la producción que estamos viendo que son millonarias y queremos solucionarlo por convicción. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta de que estamos teniendo pérdidas millonarias y creemos que es por temas de bienestar animal. Primero se le echan la culpa al alimento, primero le echan la culpa al manejo en la planta o el manejo en la granja, a los veterinarios, le echan la culpa a todo el mundo y al último se dan cuenta que realmente es el bienestar animal. Entonces, cuando hemos implementado proyectos de bienestar animal, hemos visto que las empresas dejan de perder hasta $1 millón semestrales simplemente por el manejo de las aves en granja. Si le sumamos el tema de transporte y le sumamos el tema de proceso y las demás variables, van a ser ganancias millonarias que van teniendo las empresas. Esas empresas lo hacen por convicción. Ese es el 0.1% o 0.01% de las empresas con las que trabajo, con las que me han contactado. Existe otro tipo de nivel de auditorías. Ese nivel de auditorías son las que los obligan las cadenas de supermercados. Existen empresas muy importantes que venden pollo frito o que venden hamburguesas a base de pollo. Evidentemente no así las marcas, pero pues ustedes las conocen, esas empresas porque están en todo el mundo. Y supermercados que venden estos pollos. Cuando me toca trabajar con ellos, que directamente me contactan las marcas a través, por ejemplo, de mí o de Mikel, que está conectado aquí, hemos visto que es cuando las empresas más se alinean. ¿Por qué se alinean? Porque por contrato les dicen, si no apruebas la auditoría de bienestar animal sorpresa o la auditoría de bienestar animal básica, te dejamos de comprar. O tienes de aquí a un año para certificarte en bienestar animal y si de aquí a un año no te certificas en bienestar animal, paramos compras y cambiamos de proveedor que sí esté certificado, que sí tenga buenas prácticas de bienestar animal. Evidentemente, hay empresas que rapidísimo se ponen las pilas, hay empresas que evidentemente no les interesa y simplemente les dejan de vender y cambian su mercado. Hay de todos los tipos. Pero hemos visto que cuando este tipo de empresas o cadenas hoteleras o de restaurantes se involucran con nosotros para implementar estándares de bienestar animal para sus proveedores y ponen de por medio sanciones económicas a sus proveedores, es cuando realmente hay un impacto positivo a lo largo de toda la cadena hasta las reproductoras, que era lo que les comentaba ahora. Ahora actualmente los estándares de bienestar animal de estas empresas, de estas cadenas masivas de alimentos, están pidiendo estándares de bienestar animal, ya no solamente enfocado a las puras aves, ¿no? Ya tienen un enfoque también más sustentable, incluso ya están metiendo el tema de uso responsable de antibióticos y como hay un tema comercial de por medio, es cuando más se alinean. Pero bajo el escenario que usted me comentaba, es totalmente normal y pasa en todo Latinoamérica. Pero entonces, nuevamente, podemos agruparlo en esos tres tipos de niveles de auditoría. Auditorías gubernamentales, auditorías comerciales y auditorías que son internas de la propia empresa y que lo hacen por convicción. Que son las menos, existen, sí hay, pero también al final hay una parte económica que ellos ven visualizada o materializada con el bienestar animal. El resto de las empresas creen que es un gasto, malamente, creen que es simplemente tirar dinero, también malamente, porque no ven que hay una repercusión positiva hacia sus trabajadores, hacia las comunidades donde trabajan y evidentemente hacia las aves que son con las que ellos trabajan. Espero haber respondido su pregunta y espero haberme no enredado mucho en la respuesta. No, para No, nada, súper clarito, gracias. A usted. sí. Graciela es directora ejecutiva de la asociación. Ah, muy Y, bien. sí, y hemos trabajado en el bienestar animal ya desde hace algún tiempo. Es profesora de la Universidad de las Américas de la materia y gran colaboradora en esto. Ah, pues a la orden Chévere, como gracias. siempre. Gracias, Graciela. A la orden también, gracias.
Gracias. Vamos a ir cerrando ya, no hay más preguntas, muy buenas todas, ha sido una sesión muy enriquecedora para todos. Hemos cumplido con el programa, iniciamos puntualmente, vamos a terminar también puntualmente. Agradecerte una vez más, Gerardo, a ti y a todo tu equipo, a Ambate por sumarse a esta serie de webinars, a la empresa de Lanco, a Tatiana, Country Manager de Ecuador, a Pablo en la parte técnica de la plataforma, al equipo también de comunicación de AEVA y en especial a todos los asistentes que se dieron el tiempo de estar acá presente. Eh, hemos cumplido con el objetivo de ambas asociaciones de seguir promoviendo y difundiendo el bienestar animal en procura de un mejor estatus de esta materia, que no solo va en beneficio de los animales, que es el objetivo principal, sino también un objetivo más grande, ¿no? De sostenibilidad. El bienestar animal es parte importante de la sostenibilidad de la industria de producción de proteína animal, no solo de aves, sino también de cerdos, de ganado, de leche, de huevo, etcétera, de acuacultura, donde el tema de bienestar animal cada vez también es más fuerte, y seguimos avanzando como industria, como ciencia también en esta materia, y vemos que cada día hay más actores, más interesados, gente que se suma. Yo quiero aprender de esto, doctor, ¿dónde puedo hacer un curso? ¿Dónde puedo hacer un posgrado? ¿Qué me recomienda? Entonces, creo que vamos bien, Gerardo, en ese objetivo. Sí, sí, sí. Agradecerte y bueno, te dejo unos minutos para que te despidas. No, igual nuevamente muchísimas gracias a todo su equipo. Yo sé que al final del día uno nada más se sienta aquí a hablar, pero detrás de nosotros siempre tenemos un equipo que nos respalda y yo agradezco mucho a mi equipo que siempre está de la mano conmigo en todas en estas presentaciones. Noemí Dimas, que es parte de mi equipo, Berenice González, que también está conmigo en mi equipo, apoyándome siempre y haciendo que estas presentaciones sean posibles, y a todo el equipo que forma parte dentro de la asociación, ¿no? No soy yo solo, sino somos más de 100 personas que estamos conglomerados en esta asociación y que les agradecemos mucho su invitación y que como siempre nos gusta participar y ir de la mano con empresas y con asociaciones que tienen los mismos objetivos de que cada día nosotros podamos dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Nuevamente, Eh, muchísimas gracias, Héctor. Te agradezco la invitación y ya gracias. sabes que cuentas con nosotros para todo lo que se ocupe de ahora y siempre. Gracias, Gerardo. Buenas noches a todos. Buenas Saludos. noches.